Alí cogía el mercader. Cuento, perteneciente al libro de las 1001 noches. Según cuentan antiguas historias, vivía hace ya muchísimos años, un mercader llamado Alí Cogía, el cual tuvo durante 3 noches seguidas un extraño sueño en el que se le aparecía un viejo de larga barba y severo aspecto, que le recordaba que todavía no había hecho la peregrinación a la Meca. Tanto pensó Alí Cogía sobre el significado de tales sueños que, al fin, a pesar de la distancia que había desde Bagdad, que era su residencia, hasta la Meca, se decidió a emprender el viaje, por lo que comenzó a vender los muebles y mercancías, reuniendo el dinero en un saco. Tras alquilar la tienda y arreglados sus asuntos comerciales, no tenía otra idea que esconder bien las 1000 monedas de oro que le sobraban, pues en su camino no las necesitaría para nada, llevando como llevaba ya lo suficiente para el viaje y la manutención. Después de pensar y pensar, se decidió a poner las monedas dentro de una tinaja y cubrirlas bien con aceitunas, tapando luego el jarro. Hecho esto, llevó el cacharro a un amigo suyo, mercader también, a quien rogó que se lo guardara hasta su regreso de la Meca. Prometióle el mercader que lo hallaría intacto y partió Alí Cogía con su caravana en dirección a la ciudad santa. Tras cumplir con sus deberes de religión, Alí Cogía aprovechó para vender los artículos que había llevado, cosa que no pudo realizar debido a que otros mercaderes también habían pensado lo mismo, creándole una competencia. Entonces, cuando ya creía que no lograría hacer ningún negocio, le dijeron que en el Cairo obtendría buenas ventas y hacia allí marchó nuestro mercader, agregándose a una caravana que allí se dirigía. Después de vender a muy buen precio su mercadería, adquirió otras y se dirigió hacia Damasco, Jerusalén, Alepo, Mosul y otras ciudades más, comprando y vendiendo siempre y entreteniéndose mucho en ellas, pues estaba decidido a ver todo lo posible de tantas bellezas que había en aquellos lugares. Transcurrieron así 7 años y al fin regresó a Bagdad. Por aquel entonces el mercader, a quien Alí le había dejado en depósito las aceitunas, deseando su mujer probarlas una noche durante la cena, y creyendo el mercader que Alí Cogía habría muerto después de tantos años de no saber nada de él, se dirigió a donde estaba el jarro y, destapándolo, vio que todas estaban completamente podridas. Para asegurarse que las del fondo estaban igual, el mercader volcó el tarro y aparecieron las relucientes monedas. El hombre, que era muy envidioso y a la vista del oro parecía perder la razón, lo guardó dejándolo otra vez tal como estaba, y volvió junto a su mujer, a la que no explicó nada, diciéndole que las aceitunas estaban podridas y no se podían utilizar. Aquella noche el avaricioso mercader no pudo dormir, pensando y pensando en el modo de conseguir apoderarse del oro de Alí, y salió a las primeras horas del amanecer a comprar aceitunas frescas. Con ellas llenó el tarro. Después de quitar las monedas, lo cerró otra vez y se puso a vender mercancías como si tal cosa. Al llegar Alí de viaje y después de descansar un poco, se dirigió a casa de su amigo,
con la natural prisa del hombre que va a buscar su dinero, rogándole que le devolviera el tarro de aceitunas, puesto que ahora ya estaba allí. Aquí tenéis la llave de la habitación en que están guardadas. Podéis ir vos mismo a coger vuestro tarro. Lo hallaréis igual que cuando lo dejasteis. Así lo hizo, Alí llevándoselo a su casa. Pero cuando volcó las aceitunas sobre la mesa no le cayó ninguna moneda, aunque, amargado por la infidelidad de su amigo, Alí Cogi se dirigió a su casa y le pidió, siempre con palabras correctas y muy tranquilo, que le devolviese el dinero que estaba seguro en un momento de apuro le había cogido. Pero el mercader no quiso ni oír hablar de tal cosa, diciendo que él no había cogido nada y que el tarro estaba igual que cuando se lo había dejado, y no creía que entonces hubiera monedas dentro. Insistió Alí en su petición. Volvió a negar el mercader. La gente se agrupó a su alrededor y hubiesen llegado a las manos, por fin, Alí cogió al falso amigo por un brazo y le dijo que le citaba ante la ley de Dios para ver si ante el cadí insistía en negar. Al no poder oponerse por estar rodeado de gente, asintió el mercader, y ante el cadí comparecieron los dos y la gente que les rodeaba tras ellos. Al hallarse ante el cadí, Alí Cogi acusó al falso amigo de haberle robado 1000 monedas de oro que le dejó como depósito dentro de un tarro que cubrió de aceitunas, pero el mercader repuso que él estaba dispuesto a jurar que no había tal cosa dentro del tarro, sino las olivas. Exigióle el cadí el juramento, y tras haberlo jurado aquel, al no tener Alí Cogi testigos de lo que afirmaba, fue absuelto el mercader. Fue inútil que protestase Alí Cogi de tal sentencia, ni que dijera que acudiría al califa a protestar contra tamaña decisión. Pero ya de vuelta a su casa, Alí Cogi se dispuso a escribir un memorial de todo lo que sucedió en la realidad, entregándoselo al califa, cuando éste salía de la mezquita. Al cabo de 2 días recibió una invitación para que fuera a palacio al siguiente día a la hora de la audiencia general. Harún el-Rashid, que era entonces el califa de Bagdad, tenía por costumbre salir muchas noches a pasearse por la ciudad acompañado de su visir, y disfrazados los dos de mercaderes, mendigos o de cualquier otra cosa, para así poder sorprender lo que de malo o bueno hubiera en la ciudad. Estando una noche el califa en su ronda acostumbrada, oyó que desde un patio salían las voces alborotadas de un grupo de chiquillos y decidido a escuchar lo que dijeran, se escondió junto con el visir tras unos arbustos, sentándose en un banco de piedra. Y así pudo escuchar lo siguiente: «Oídme, muchachos, vamos a jugar a cadíes y reos. Yo haré de cadí, tú serás Alí Cogi y tú el mercader que le robó las monedas de oro». Deseoso el califa de averiguar algo sobre el tema que al día siguiente le tocaría juzgar en audiencia privada, se puso a escuchar con atención. «Decidme, buen hombre», comenzó el que hacía de cadí, «¿qué es lo que venís a pedir?» «Justicia», repuso el que hacía de Alí. «Justicia, señor, pues el mercader que aquí veis me ha robado 1000 monedas de oro». Y le refirió lo sucedido, tal como había relatado el verdadero Alí en su memorial. «¿Y tú, mercader, qué respondes a tal acusación?», siguió diciendo el que hacía de cadí. Y el niño que hacía de mercader repuso con las mismas palabras con que había respondido el verdadero ante el juzgado.
y ya iba a pronunciar el juramento cuando el falso cadí, haciendo un ademán para impedirlo, dijo: «Antes de dictar sentencia, quiero ver el tarro de las aceitunas». «Este es, señor», respondió el que figuraba. Alí Cogia, fingiendo entregarle un tarro. Hizo como que lo destapaba el cadí y tras fingir probar una, dijo: «Estas aceitunas están riquísimas, cosa que no creo sea posible después de tantos años de estar encerradas en la vasija. Haced venir aquí a un perito de esta mercancía para que diga de qué tiempo son». Enseguida se presentó el muchacho, a quien le preguntó el cadí: «Dime, ¿durante cuánto tiempo pueden conservarse en buen estado las aceitunas?». «Señor», repuso el falso catador, «a los 3 años no valen nada, y es preciso tirarlas». «Entonces mira esta vasija y dime de cuánto tiempo son estas aceitunas». «Señor, tales aceitunas llevan dentro del tarro muy pocos días», repuso el vendedor, tras fingir que probaba una. «Me temo que os engañéis, puesto que Alí Cogia las puso en esta misma vasija hace ya 7 años. Insisto en que las aceitunas son de este año y lo mantendré ante todo el mundo». El mercader quiso hablar, pero el cadí no se lo permitió, diciéndole: «No, no habéis puesto que bastante convencido estoy de tu maldad. No contento con robar a un amigo que confiaba en ti, has jurado en falso, por la fe de Mahoma, por lo que te condeno a morir ahorcado». Al escuchar la sentencia, todos los niños que había aplaudieron entusiasmados, se arrojaron sobre el supuesto mercader, igual que si le quisieran ahorcar. Admirado el califa del talento del niño y de su perspicacia, dijo al visir que al día siguiente quería que estuviera en la audiencia el chiquillo, para que juzgara el caso por sí mismo, mandando traer también a 2 vendedores de aceitunas. Grande fue el sobresalto del chiquillo y de su familia al ver que venían de parte del califa a buscarle para llevarle a una audiencia pública, pero el visir procuró tranquilizarlos diciéndoles que nadie quería hacerle ningún daño y que el niño regresaría a su casa transcurrido un cuarto de hora. Al ver el califa que el niño tenía miedo ante su presencia, le hizo acercar y con voz bondadosa le dijo: «No temas, pequeño, y acércate a mí. Sé que ayer noche jugabais a jueces y que tú hacías el papel de tal. Escuché tu veredicto y me place tu sagacidad y perspicacia, por lo que quisiera que estuvieras presente en el que se va a celebrar ahora». Más tranquilo el chiquillo, y tras haberle indicado el califa un asiento a su lado, esperó a ver en qué terminaba todo aquello, confiando en la reconocida bondad del monarca. Hicieron entrar a Alí Cogia y al mercader, y el califa, dirigiéndose a los dos, habló así: «Quiero que expongáis vuestra causa como si no hubieseis sido juzgados. Este niño que aquí veis será vuestro juez, y si en algo no supiera juzgaros, aquí estoy yo para sustituirle. Hablad». Y entonces se representó por segunda vez lo que ya había pasado en el juzgado anterior. Pero cuando, tras hablar el mercader, iba éste a jurar por su fe que aquello era cierto, le dijo el niño que aguardara a jurar, puesto que antes quería ver las aceitunas. Tomó Alí Cogia el tarro, destapó y presentó éste al pequeño, quien tras probar una de las presentó a los peritos. Estos hicieron lo mismo, asegurando luego, de acuerdo los dos, que las aceitunas estaban riquísimas, lo que significaban que eran de aquel mismo año. Alí Cogia aseguraba que las que él había colocado en el tarro no podían ser comestibles, puesto que las había dejado allí hacía 7 años largos. Reiteraron sus palabras los peritos, con lo que el mercader, reconociendo que tenía la partida perdida, quiso hablar para sincerarse, pero el niño, dirigiéndose al califa, le dijo así:
Oh mi señor, ahora ya no soy yo quien debe seguir con este juicio. Anoche juzgué y sentencié a muerte, pero era un juego. Ahora no lo es, sino que depende la vida de un hombre de vuestras palabras. Juzgad, pues, vos. El califa, satisfecho por los buenos sentimientos del niño y por ver que no abusaba de su poder temporal, conociendo bien la culpabilidad del mercader, le mandó encerrar en un calabozo por muchos años, y a continuación mandó entregar a Ali Cogia las 1000 monedas de oro que el mercader le había robado. Contentísimo Ali al recuperar sus monedas, alabó la justicia del califa y la sabiduría del muchacho, marchándose luego a su casa. El monarca, deseoso de que terminase bien lo que empezó mal, hizo que dieran a la madre del niño 1000 monedas de oro como recompensa al espíritu de justicia del chiquillo, y pidiéndole que le dejase acudir alguna vez a palacio, pues quería recrearse con la conversación inteligente del niño. Y aquí termina el cuento de Ali Cogia el mercader. Muchas gracias si has llegado hasta aquí por haber escuchado completa la historia. Mañana podrás escuchar la historia del príncipe Ahmed y del hada. Espero que también te guste como esta. Si te ha gustado, por favor, un like, regálame un like y compártela con las personas a quien les pueda interesar. Entre todos haremos que se divulgue la cultura, puesto que estos cuentos son muy antiguos y todos tienen mensajes llenos de valores para las personas. Muchas gracias nuevamente y que tengas un gran día, corazón.